Esto es La Cantina del Ateo, un lugar en el que, además de la intención de propagar el pensamiento crítico, se cuenta con discusión, debate, conversación, charla y hasta botellazos. Si crees que algún dios existe, te invitamos a unirte a nuestros videos, como también eres bienvenido si crees en la brujería, los chakras, el chi, los poderes psíquicos, los ovnis tripulados por extraterrestres y hasta la tierra plana. Todos son bienvenidos a debatir, presentar sus ideas, cómo es que creen lo que creen y por qué. Hola a todos, bienvenidos a la Cantina del Ateo. Les habla su anfitrión Rafael Tapia y en esta ocasión estoy acompañado como siempre por Armando. Armando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tengo el gusto de tener aquí a Cognimente, doctor Marcos Charles. Bienvenido, y Jorge Ravalle que se nos une el día de hoy y no puedo evitar aprovechar la ocasión para secuestrar, como lo hice ayer con el profesor Márquez, secuestrarme a Marcos, con un tema que he mencionado durante el programa en más de una ocasión que me apasiona profundamente, y es el tema de las creencias, ¿sí? El tema de cómo es el proceso en el que nos convencemos de algo, porque bueno, aquí probablemente tengamos alguna diferencia en la definición. Yo pienso que creer es convencerse de que algo es o verdad o probablemente verdad. Y hay otras definiciones, ¿no? Y también el tema de las decisiones, pero creo que deberíamos de comenzar con las creencias. Marcos, platícame por favor, ¿por qué o cómo creemos o qué es creer? Wow, bueno, me la avientas muy fácil, ¿verdad? La pregunta más sencilla de todas, ¿no? Ah, bueno, podemos decir que estoy hasta cierto punto de acuerdo con la definición que tú otorgas, la de, solo que yo pondría considerar algo como cierto que a estar convencido de algo, ¿verdad? Aunque también existe también, dependiendo ¿cómo puedo decirlo? El cierto nivel de las mismas creencias, qué tan arraigadas y qué tan profundas, qué tanto sesgo nos pueden generar, podemos llegar de pasar de la consideración a estar firmemente convencido de algo, ¿no? Y eso ya depende de muchísimos factores que se van adaptando a lo que se conoce como el yo autobiográfico, ¿no? No me quiero meter tanto en el tema yo autobiográfico porque es muy grande, pero a grandes rasgos es simple y sencillamente es toda esta autobiografía de la vida que vamos adquiriendo a través de la empiria, las experiencias, tanto a nivel subjetivo como a nivel físico, material, 100%. Bueno, bueno, no me voy a meter tanto en ese sentido, pero sí básicamente cómo nuestra mente va integrando toda esta información, ¿no? Y que realmente las creencias son vitales, son la estructura, la médula es como si fuera la médula de nuestros huesos para dar soporte de cierta sensación de seguridad y para matar los niveles de incertidumbre que a final de cuentas podemos decir que de alguna manera evolutivamente las creencias tienen ese fin, ¿no? O sea, realmente las creencias vienen siendo algo ya un poquito más sofisticado y desarrollado en nuestro lenguaje, pero lo podemos rastrear evolutivamente desde que podemos asimilar dos imágenes, y por dos imágenes me refiero el concepto de imagen en psicología o en neurociencia que utilizamos es imagen mental es algo que puedes ver, percibir, oler, tocar, etcétera. Algo que se te viene a la mente y que puedes sentir casi todo con tus cinco sentidos o la mayoría de ellos, como un escenario, un evento, un conocimiento, una experiencia, y luego tienes otra de otro lado, por decirlo así, y los unimos. Unimos de esa manera sin ninguna apariencia de razonamiento lógico o coherencia, salvo más allá de una coherencia adaptativa. Y la coherencia adaptativa sería simple y sencillamente matar la incertidumbre, porque como nos ha dicho ay, se me fue el nombre, ahorita lo recuerdo, si no, el cerebro no puede trabajar, le es muy difícil trabajar bajo incertidumbre. Es por eso que cuando nos hablan de física cuántica, ¿what?
O sea, empezamos a batallar, a batallar, a batallar, y aún así los propios físicos que la estudian es contraintuitivo, es muy complejo, y ¿por qué? Porque no hemos sido evolucionados para eso, hemos evolucionado para ver un patrón aquí, ver un patrón ahí, perdón, ver un objeto aquí, un objeto allá, encontrar patrones, asociarlos y adaptarnos, y hacer de esto nuestra adaptación para adaptarnos al entorno. Entonces, podemos decir que a manera simple, eso es lo que es creer. ¿Me explico? O sea, realmente desde un punto de vista o desde una cuna neurobiológica muy simple, podemos decir, los animales creen, pues a su manera, algunos que tengan ciertas capacidades, sí. Hay unos que se guían más por homeostasis, hay unos que se guían más por instintos, hay unos que a lo mejor con una combinatoria entre instinto y cierto tipo de razonamiento muy primitivo. Por razonamiento no me refiero en el sentido de la lógica, sino un razonamiento que simplemente te permita conectar eventos, ¿no? Entonces, por eso que Christian Fletch, en su libro Creencias y Terapia, antes de que se convirtiera en un chiflado, que empezó a estudiar bio no sé qué cosa, este, él mencionaba que, o él junto con Frank Olivier mencionaban que la mejor manera de definir cómo construir creencias, la mejor manera de definirlo era vincular dos objetos de manera arbitraria a través de juicios de igualdad o de implicación, ¿no? Entonces realmente todas las creencias, independientemente de cómo se den, llevan esta fórmula en sí. Inclusive tenemos una creencia de este lado y otra creencia de este lado y aún así las podemos unir. Tenemos conocimiento de este lado y conocimiento del otro, pero no tenemos algo que los una y probablemente por sesgo, por lo que tú quieras, los vamos a unir. Entonces es lo que sucede mucho con las pseudociencias, ¿no? Que suelen mezclar conocimiento verdadero con ideas preconcebidas, las unen de manera arbitraria y se forma una creencia. Y es muy difícil de detectar para personas que no están muy ilustradas en este conocimiento en el que ellos están mezclando, ¿no? Y hay veces que lo hacen de manera consciente o con todo el afán de sacar algún provecho, ¿no? Ah, no, bueno. Sí. Deepak Chopra y todos estos personajes que realmente ahí mezclan medicina, mezclan no sé qué cosa de la física cuántica, y etcétera. Pero realmente creer no es sinónimo de ser menos racionales, sino que es realmente una necesidad imperativa para poder nosotros afianzarnos y podernos adaptar al entorno realmente. Ok, ok. Pero a ver, en todo caso, yo trataría de argumentar que se puede establecer una metodología a través de la cual, en lugar de que las creencias sucedan de una forma arbitraria sin nuestra intervención, se puedan, entre comillas, decidir, pues digo, porque vamos a llegar a la parte de decisión, ¿no? La confianza que se le presta a una afirmación particular, el índice de confianza, si quieres llamarlo, pues debería tener que ver con el cúmulo de buenas razones y o evidencia que le presten soporte. No tanto así la arbitrariedad que una persona, un sujeto le pueda dar, sino por medio de este método agarrar y distinguir, ok, puede ser que yo no sepa qué es verdad, ¿sí? ¿Sí? Y es más, puede ser que yo no pueda asegurar que alguna afirmación como tal es falsa, pero mientras no cuente con buenas razones para pensar o considerar que tal afirmación es verdad, o probablemente verdad, entonces decido no creerla, o mi índice de confianza es nulo en un caso así, ¿sí? Pero no sé esto cómo se podría interpretar a un nivel psicológico. Vale, está muy interesante ese razonamiento, ese argumento. Buenas noches. Hola, buenas noches, Andrés, bienvenido de Science and Entertainment, que por cierto no puse tu dirección del canal de ayer, perdón, ¿eh? No hace falta, amigo, no hace falta, te lo agradezco un montón, no hace falta.
Bueno, Andrés, estamos platicando ahorita, me secuestré al doctor Marcos Charles del canal de YouTube Cognimente y lo tengo contra la pared preguntándole, exigiéndole que me diga qué son las creencias, cómo funcionan y qué podemos hacer con ellas, ¿no? Entonces, ahorita le aventé un argumento sobre se puede decir que entre comillas epistemología o mi metodología con respecto de la forma en la que considero algo verdad o probablemente verdad, y cuando no cumple con X condiciones, entonces lo considero no verdad, aunque no lo considere falso. Claro, Este, entiendo. Marcos, tu micrófono. Ok, déjame ver si estoy entendiendo el argumento, porque no quiero meter la pata. ¿Tú te estás refiriendo de pasar de creer a no creer? Eh, en realidad estoy refiriéndome a, imagínate al nulo. Ni crees ni no crees porque no sabes nada. O sea, estás obteniendo información nueva, pero aunque tengas otra información en la cual asirte, evidentemente, ¿no? Ujú, Te llega una afirmación nueva, ¿sí? ujú. Juanito Pérez utilizó, no sé, los chakras de Naruto y salvó a alguien, ¿sí? Utilizó el sanación no jutsu Yo le creo. y salvó a alguien, ¿no? Evidentemente a la hora de agarrar y cognitivamente revisar que Naruto es una obra ficticia y los chakras son parte de la mitología de Medio Oriente y pues no lo creo de inicio, ¿no? O sea, pero de una u otra manera es, ok, ¿qué decides entre creer y no creer cuando te llega una afirmación, cuando te llega información nueva, ¿sí? ¿Cómo la procesamos? ¿Cómo procesarla para creer tantas cosas verdaderas o lo más cercano a verdaderas que sea posible y creer tan pocas cosas falsas como sea posible? Ok, sí, es que yo creo que sé por dónde vas. Igual corrígeme si no voy al hilo de tu argumento para poder responder a la pregunta de la mejor manera posible. Bueno, si es que fue una pregunta, ¿no? Lo Eh, es. Creo que el término arbitrario entre la definición de Fletch y de Olivier es un poquito, suena un poquito extremo, ¿no? Por arbitrario lo usan en el sentido de que no hay una, no que no existan razones, sino que no existen razones suficientes o evidencias claras y concisas para que esta creencia sea realmente conocimiento y podamos unir dos partes, ¿no? Porque sabemos muy bien que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la creencia, ¿no? Ahora, esa es la parte única y sencillamente. Cuando hablamos de arbitrariedad, es simplemente es la parte de no conectar de esa manera, como conocimiento, esa diferenciación, ¿no? Ujú. Y ellos lo utilizan de una manera muy fuerte para decir, así se construye, pero evidentemente después ya vas pasando a creencias más sofisticadas, más desarrolladas, donde a veces integran conocimiento, donde incluso a veces está el conocimiento científico, puedo tener conocimiento científico de este lado, de este otro, pero no puedo dar con ese eslabón que me permita que yo sé, por ejemplo, la relatividad y la mecánica cuántica. Sabemos muy bien, o se piensa que los físicos creen que si hay una teoría de la gravedad cuántica, poderlas unificar como un todo, algo así yo entiendo, se podría llegar a una mejor cosmología que nos pudiera decir mucho más de lo que hasta donde llega el límite observacional, hasta donde puede llegar la relatividad general, ¿no? Entonces, pero ahí, con esto no vamos a decir que la relatividad general es una creencia, ni la mecánica cuántica es una creencia, sino que son dos cuerpos de conocimiento muy válidos y que existe esta confianza, esta intuición, dado los antecedentes de la ciencia, como no ha ocurrido en otras hipótesis de trabajo, en otros marcos teóricos, de que al momento de que se van unificando, nos va dando más conocimiento, más conocimiento y más conocimiento. Entonces, ese grado de confianza se va otorgando dada la experiencia que tenemos con lo que está simbolizado en la teoría, en el conocimiento, en este caso. Por ejemplo, quizás, a ver si lo puedo integrar un poco a lo que me mencionabas de Naruto, ¿verdad? Tú tienes el conocimiento de que Naruto es Ahora de ficción. una obra de ficción, un anime, ¿no? Creo que así le llaman, ¿no? Ujú. Un anime japonés. Y bajo ese conocimiento, tú puedes tener cierto grado de confianza para decir, ¿sabes qué? Esto, sin que yo
pueda decir que creo que no existe o que no es verdad, puedo yo rechazar esta afirmación porque tengo una buena premisa, tengo un buen conocimiento, que aunque no es absoluto o no es suficiente para poder quizás todavía armar un contraargumento desarrollado y sofisticado, sí me permite lo suficiente para poderlo no aceptar, ¿no? Adelante, adelante. Me gustaría dar una pequeña opinión. Para mí una creencia no se puede sustentar en pruebas o conocimientos, porque si no, no sería una creencia. Para mí toda creencia es simplemente una propuesta que puede tener lógica o no, dependiendo de distintos factores. Si algo tiene evidencia, deja de ser una creencia y pasa a ser una verdad en un contexto histórico. Entonces eso, o sea, por ahí, por lo que yo interpreté, puede llegar a ocurrir esa confusión de que una creencia es algo puede estar comprobado o no, cuando no. Una creencia es simplemente alguien tiene un razonamiento lógico, el cual por ahí no puede demostrar, pero en base a la misma lógica y el razonamiento que ha implementado, le parece algo que podría ser posible. Me parece que estamos de acuerdo ahí los cuatro, ¿no? No. No. Rafa, no. No, Andrés, porque si tú me dices que tienes un perro como mascota y yo no tengo evidencia directa de que tú tengas un perro, me parece perfectamente razonable creer que tienes un perro. Claro. ¿Sí? Y tengo buenas razones para ello. Sí, y tengo buenas razones para ello. Pero yo no sabría que tienes un perro hasta no contar por lo menos con algo de evidencia directa de ello. Claro, estás creyendo en mi palabra porque lo que yo te estoy diciendo es algo lógico como tener una mascota. A eso es a lo que me refiero. Capaz que me expresé mal, pero creo que llegamos a lo mismo. Okay. Ahí podemos agregar algo que, por ejemplo, es que ahí vamos a entrar en un tema muy interesante. Vamos a entrar en un tema muy interesante porque para que algo sea razonable de creer, tiene que haber cierto conocimiento previo o cierta lógica, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero en sí, que creo que es a lo que se refiere Sainz, que en sí la esencia de la creencia, en sí la forma en cómo se estructura, no tiene, si se forjara por conocimiento, no sería en sí una creencia, pero sí pueden existir razones para creer en determinada cosa. Sin embargo, sería como una especie ya de un enunciado conjunto, ya es una construcción, ya no es en sí misma la creencia por sí misma, sino en todo el enunciado de razonable creer en esto debido a esto. Y aún así, ya estaríamos entrando en un tema mucho más complejo de lenguaje, donde hacemos construcciones, peticiones de información, integramos sujetos, predicados, artículos y una forma de expresión muy, muy concisa para poder elaborar nuestro pensamiento, porque a final de cuentas lo que buscamos, lo buscamos de una manera inconsciente, pero buscamos siempre generar un pensamiento, generar una idea, generar algo que nos permita tener una dirección, porque, repito, no podemos estar operando en incertidumbre. Pero sí, o sea, razones para creer, es como por ejemplo en terapia cognitiva. ¿Por qué decimos que existen creencias racionales y creencias irracionales? Aunque esto pueda ser un oxímoron, el creencia racional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es porque el sujeto haya llegado a la conclusión de creer por métodos racionales, sino porque cuando se hace el análisis por un tercero, en este caso el terapeuta, llega a la conclusión el terapeuta de que la creencia, aunque el sujeto la haya unido de manera arbitraria, tiende a coincidir con cierto grado de verdad, mediante la cual tú en automático descartas esta creencia como algo patológico, como algo incapacitante. Y ya trabaja sobre un plan B, vaya, sobre otro tipo de procesos, pero en síntesis es lo que desarrollaríamos como creencia racional. Es aquella que no necesariamente se llega a ella por medio de un razonamiento lógico, sino porque cuando se hace el análisis coincide con ciertos hechos
porque es como el que nunca ha jugado dardos, ¿no? Y de repente tira el primero y lo da en el mero centro. O sea, le atinó. Y hay personas que a veces creemos en cosas y le atinamos, no porque hayamos llegado a un juicio racional para ello, sino porque de alguna u otra manera, por azar, por probabilidad, por intuición inconsciente, que esos son procesos ya mucho más complejos, ya podemos llegar a determinar ciertas cosas como verdades. Sí, bueno, ahí evidentemente yo tendría me gustaría hacer una distinción en las disciplinas, en la psicología y en, no sé, epistemología, si tú quieres. Porque ahí yo sí sería de la idea de que creencia racional e irracional se deberían de tratar con relación al razonamiento, ¿no? Si se razona de acuerdo con las reglas de inferencia, se utilizan las herramientas lógicas y se llega a una conclusión razonable, suficiente y necesaria para sostener la creencia, bueno, pues entonces se sostiene y mientras tanto no se cree, ¿no? Y esa es una forma diferente de ver a las creencias que la forma, no sé, corrígeme si estoy mal, ¿es cognitivo-conductual? Sí, ahí te va. Mira, es lo que trataba de explicar, a lo mejor no me expliqué correctamente. Tenemos dos formas de concebir a las creencias, en su construcción y en su formación ya hecha. Oh. ¿Me explico? Sí, es que estamos hablando de dos cosas diferentes, entonces, perdón. Exactamente. Tienes toda la razón. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿el cristianismo es falso o el cristianismo es verdadero? Un ejemplo, ¿no? Convengamos que hay, olvidándonos que somos ateos. Bueno, la mayoría no sé si Sainz sea ateo. Todos somos ateos. Pero, bueno, convengamos en que no somos ateos, aunque seamos ateos, pero llegamos a encontrar razones suficientes para validar que el cristianismo es verdad. O probablemente verdad. O probablemente verdad. Nuestro nivel de certeza se incrementa, como tú quieras, ¿no? Lógicamente es válido, como lo queramos ver. El punto es, esto no quita que la identificación del cristianismo en sí sea una creencia en la existencia de Dios. Es decir, vamos a quitar el cristianismo, vamos a irnos directamente, llegamos a evidenciar, vamos a ponerlo así, más fuerte, a evidenciar que existe Dios, probar que existe Dios, demostrar que existe Dios. Sin embargo, diríamos, esto ya pasaría a ser un conocimiento, ya pasaría de creencia a conocimiento. Sí. Sin embargo, diríamos, la creencia de estas personas es verdad. O la creencia que sostuvieron o que sostenían estas personas era verdad. ¿Me explico? Entonces, me estoy yendo a un ejemplo muy extremo, pero sí quería hacerlo de esta manera para poderlo más o menos como medio graficar para identificar, ¿sabes qué? Una cosa es el cómo construimos la creencia y otra cosa es cuando ya está una creencia establecida y que posteriormente podemos encontrar buenas razones para rechazarla o para validarla. De hecho, yo me iría a que la construcción de dicha creencia la muestra irracional en este instante por defecto. ¿Sí? Porque no parece haber buenas razones para pensar o creer que algún Dios existe, por ejemplo. Bueno, ¿sí? Exactamente. Entonces, si por alguna razón el día de mañana se nos demuestra de forma consistente y constante que Dios existe, eso no significa que hayan estado justificados, sustentados en mantener esa creencia, ¿sí? El atinarle por coincidencia no es una buena razón para modificar toda tu conducta, toda tu vida, porque yo tengo muy repetida esta noción y a cada rato me escuchan decirlo, nuestras creencias informan a nuestras acciones y nuestras acciones tienen impacto tanto en nosotros como individuos, tanto en la sociedad de la que formamos parte todos, ¿no? Entonces, perdón, correcto. Ahora sí ya te dejo continuar porque te interrumpo. No, está muy bien, o sea, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ese es el núcleo de lo que yo trabajo. Las creencias informan nuestras acciones. De hecho, nosotros nos basamos mucho en una vieja
creo que era Epicteto, una frase de Epicteto, que no son los hechos lo que verdaderamente nos perturban, sino lo que nos imaginemos los de los hechos, lo que verdaderamente nos perturba. Evidentemente tampoco es así tan dicotómico, ¿no? Hay gradientes, pero sí trabajamos mucho esa parte, ¿no? Donde realmente buscamos creencias incapacitantes en las personas, no todas, porque todas las personas tenemos creencias y muchas de ellas son irracionales, pero buscamos cuáles son las que son verdaderamente incapacitantes, lo suficiente como para informar a las acciones a tal punto de tener conductas erráticas, ¿no? Entonces, y esto también es un marco de trabajo, una hipótesis de trabajo que se puede aplicar a la vida cotidiana para entender la estructura de las creencias, porque sí, es cierto, o sea, a veces en estos temas hay mucha disputa cuando a veces se está de acuerdo en lo mismo, pero hay veces porque no se llega al acuerdo de que la creencia establecida ya como creencia establecida, y la otra que lleguemos a buenas razones para que esta creencia que sostenían ciertas personas de manera arbitraria o como tú quieras, terminó siendo validada, simple y sencillamente por esa razón, pero porque hubo una serie de personas que se pusieron a trabajar y a intentar o falsear o demostrar X hipótesis, y se llegó al punto de que pues esta creencia resultó verdadera. Y ahí es donde está a veces el dilema. Y hay veces que a muchos de nosotros, los ateos, a veces tenemos una connotación de forma, lo vemos como algo peyorativo cuando un creyente nos dice, es que tú también eres creyente. Y tienen toda la razón. Por supuesto. O sea, pero no creemos en las mismas cosas, eso es lo único. De hecho, yo lo aplico en el lenguaje. Yo creo que te habrás dado cuenta, Marcos, que ¿sí me escuchas bien? Sí. Ok, yo lo aplico mucho en el lenguaje. Si te das cuenta, yo no me refiero a los teístas como creyentes. Buen punto. Porque creyentes somos todos. Sí, es una generalización apresurada tremenda. ¿No? Por un lado. Claro, igual por lo que... Ajá, adelante, Andrés. No, si termináis, yo después opino. Es que voy a meter una pregunta que está en el chat, entonces termina tu punto y ya luego digo la pregunta. Ok. No, dale. Sí, justo con lo que decía Cognimente, que con esto de las creencias razonables y no razonables, me parece que uno de los mejores ejemplos sería, por ejemplo, el creyente cristiano promedio que tendría una creencia racional porque su base puede ser, por ejemplo, la Biblia. Uno dice, yo creo en Dios porque así la Biblia lo dice, lo cual no tiene ningún tipo de sentido porque todos podemos constatar que hay libros que pueden tener verdades, como libros científicos, o libros que simplemente pueden ser totalmente falsos y ficticios. Por lo tanto, no sería algo razonable en creer en un Dios debido a una Biblia. Sí sería razonable, por ejemplo, ser agnóstico, debido a que sabemos que todo lo que existe tiene, o sea, hasta el momento no sabemos que lo que existe tiene una causa, ya sea consciente o inconscientemente. Por ejemplo, la causa de que las montañas se achiquen son las erosiones, que son procesos naturales. O la causa de que exista mi computadora es porque un ser inteligente la creó. Entonces, teniendo en cuenta que el universo también es algo que existe, pudo ser creado por métodos naturales o por un dios. Por lo tanto, la mejor posición sería el agnosticismo. Eso sí sería algo lógico porque es en base a algo que podemos observar y corroborar nosotros. No sé qué les parece mi ejemplo. Pues mira, yo le añadiría que así como podemos encontrar verdades en algunos libros y falsedades en algunos otros, podemos encontrar hasta mezclas. De hecho, eso es muy común. Eso es muy común en libros de pseudociencia. Estos libros que aplican pues un montón de empiezan a meter un montón de jerga científica y se traen por ahí algún estudio o algún experimento que pueda medio decir lo que ellos quieren decir, y de ahí se agarran y avientan un montón de falsedades de fondo, ¿no? Esto lo podemos observar con un por ejemplo, todas las dietas milagrosas de los años 90 y 2000 se fundamentan en este tipo de cosas, ¿no? Ahora, aquí Armando hace una pregunta bastante interesante, no cambiando mucho, relacionado con el tema, pero ahora en una forma intersubjetiva, ¿sí? ¿Qué hacemos con el pensamiento de grupo a nivel creencia? O a las creencias en pensamiento de grupo, ¿sí? Eso es un tema muy interesante. Ahí valdría bien citar
a un viejo amigo, Gustav Le Bon, y el propio Freud. Ellos llegaron a un punto, a un concepto que me encanta, es que la psicología de las masas, ¿no? Y la conclusión que ellos ofrecían simple y sencilla, es muy simple, ¿no? Y Freud, con todo su cinismo, como le caracterizaba, decía, la masa es estúpida. Sí. Tan simple, ¿no? La masa no piensa. Claro, evidentemente esto es algo muy fuerte, pero tiene cierto punto de verdad, ¿no? Cuando hablamos de prejuicio, es que ahí yo evalúo la creencia individual, ¿verdad? Evidentemente, pero no significa que no podamos evaluarlos, perdón, a nivel colectivo. Pero a un nivel colectivo, su construcción sería ya con base a otras necesidades, como por ejemplo la necesidad de un líder, la necesidad de hartazgo social, diferentes aspectos que hacen que una persona enganche con cierta ideología, con cierto prejuicio. ¿Y por qué? Porque hay cierta afinidad, y esta afinidad, volvemos al mismo principio, dos elementos unidos de manera arbitraria, ya sea a través de igualdad o implicación, es decir, y juntamos estas ciertas ideologías, y aunque no compartamos del todo con ellas, pero me llegan profundamente a mi sentir, me identifico hasta cierto punto con ellas, y adopto esta ideología por prejuicios, por lo que tú quieras, y la sigo. Y algo más interesante, no solamente seguimos las ideas, de hecho seguimos más a las personas que a las ideas. Entonces, bueno, no siempre, pero generalmente también es un fenómeno que ocurre. Entramos en tipos de liderazgos, el líder carismático, entonces, que es el que nos ha hecho garras a lo largo de la historia. Acabas de dar en el clavo, ¿no? Es lo que yo estaba pensando desde hace rato. Dije, de una u otra manera, comienzas, ahora sí que por el principio, la incertidumbre nos pone en una situación muy incómoda. ¿Sí? Todas las personas sentimos la incertidumbre como algo incómodo, ¿no? Aunque en cierto modo, en muchas preguntas, la única respuesta correcta en este momento es no lo sé, ¿sí? La incertidumbre, ¿sí? Pero es la incertidumbre también la que nos impulsa a buscar el conocimiento, a pasar por un proceso indagatorio y llegar a una respuesta. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando llega el predicador Gustavo, que parece tener todas las respuestas? El Señor sabe de lo que está hablando, el Señor está ahí y nos presta todas las respuestas, aunque sean un montón de magufadas, pero tiene todas las respuestas, ¿no? Y entonces se le sigue. Y creo que en gran parte así nacen los cultos. Sí, o sea, definitivo. Realmente, ahí respondiendo un poquito directamente a Armando, volvemos a la parte de las creencias. La creencia ya está establecida, o sea, ya está ahí. Es una ideología o es un conjunto de creencias basadas que se transforman en una ideología, ¿no? Un modo de pensar, una cosmovisión, no sé. No, cosmovisión yo creo que es más sofisticado, no lo quiero prostituir poniéndolo a ese nivel, ¿va? Pero ahí la creencia ya está establecida, es un conjunto, es como un automóvil, ¿no? Grande, donde ¿quién se quiere subir? Si el carrito es de tal color y a mí me gusta, me puedo sentir medio atraído. Tiene unos rines cromados bien bonitos, me gustan, ya casi me convences. Y después tienes un volante y un estéreo de lujo, me subo porque me gustó el coche. Sin embargo, no llegué a ese juicio a través de una razón bastante bien estructurada, con una metodología bien rígida, sino que me dejé guiar por cuestiones emotivas, sentimentales, hasta cierto punto de impulsividad, etcétera. Y así te raptan después. Exacto. Así terminas raptadísimo después. Tengo paletas en la van, tenemos dulces en la van. No importa que tenga las ventanas sombreadas. Un ejemplo de la famosa antigua Roma, ¿no? El famoso pan y circo. Ah, claro. O sea, le das a la gente lo que quiere. Es chistoso, le das a la gente lo que quiere, pero no lo que necesita.
Y entonces, Claro. y nos quedamos con lo que queremos, pero no con lo que, o sea, cuando hablo de necesitar, no hablo en un plano subjetivo. Te estás cortando, Marcos. Necesitar es sustento. ¿Me estoy cortando? Sí, se te ¿Ahí sí me estaba escucho bien? cortando. No estamos Ok. hablando de necesidad y de ahí se cortó todo lo Ok. demás. Sí, cuando hablo de necesidades, no hablo de necesidades fisiológicas, así al punto, al número bajo de la pirámide de Maslow, ¿no? Ok. Sino hablo de cosas muy... estoy hablando, perdón, de la primera necesidad de la pirámide de Maslow, es decir, comida, sustento, todo ese rollo que necesitas para sobrevivir, pero la gente nos dan pan y circo y tendemos a caer muy fácilmente porque hay ciertas otro tipo de necesidades psicológicas que operan de una manera como una especie de un somnífero o una especie de algo que nos adormece, que nos hace desviarnos de nuestros problemas, porque si algo le encanta a nuestra mente es irse de los problemas. Y porque lo que tú mencionabas, por la incertidumbre. Por eso tienen tanto éxito las drogas, ¿no? O sea, las que hacen a la gente perderse horas de días, semanas, años de su vida, en un viaje, en un mundo que no existe. La ketamina, por ejemplo, genera bastante disociación. Esa es tengo entendido que es un medicamento que también se utiliza en trastornos depresivos muy fuertes. Yo no he visto que en México la utilicen realmente y no conozco ningún psiquiatra que la utilice, pero sí he leído que a lo mejor en Estados Unidos la utilizan. No sé si ya lo sigan utilizando, ahí sí desconozco, no soy psiquiatra, pero sí llega al punto de que oye, el grado de disociación que te genera es muy fuerte y pues ahí te pierdes, te vas, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Ibas a preguntar algo, Rafa? No, ahora sí que continúa. Si traes más discurso, adelante. Bueno, no, es que me dijiste que creo que íbamos a pasar a la parte de las decisiones. No sé si te parece, si quieres cerrar esto aquí, las creencias, no sé si los demás muchachos tengan algo que quieran aportar. Yo una pregunta por algo. No sé si primero Jorge quiere hablar, que me parece que no dijo nada. No he dicho nada, porque básicamente Rafael, yo le escuché a Rafael, no solamente ahora que dijo algo, sino también en un video anterior, y mencionó la diferencia entre lo que son las creencias religiosas y las supersticiones, que son totalmente arbitrarias, totalmente irracionales, comparándolas con las otras tipos de creencias que son no comprobadas, pero por lo menos están basadas en un cierto conocimiento que le dan un poco de asidero, un poco de verosimilitud o un poco de justificación de tener esa creencia. Eso lo dijo él, así que no tenía sentido de decirlo. Yo pondría como ejemplo de una creencia que yo tengo, digamos, porque yo soy ateo, pero como ya se ha dicho que todos tenemos algún tipo de creencia. Yo tengo la creencia de que existe vida en otros planetas, ¿sí? Bueno, y considero que esa creencia está justificada, porque ya hay un ejemplo, ya hay un planeta que es el nuestro que tiene vida. Así que si hay hay una probabilidad de que haya en otro. Entonces, por lo menos hay una justificación de tener la creencia, aunque después se corrobore o no que sea incorrecta. Estamos de acuerdo. Pero bueno, no hay ninguna razonabilidad en pensar que alguien va a tener mala suerte por pasar debajo de una escalera. Ese ejemplo creo que lo puso Rafael. Sí, no. Claro, de hecho ahí no se recomienda pasar debajo de una escalera, no por superstición, sino porque cuando algún trabajador está encima de una escalera puede tener un cinturón con herramientas y las herramientas pesan. Y si te cae una en la cabeza, pues puede tener consecuencias graves, ¿no? Entonces sí, no es buena idea pasar debajo de una escalera, ¿no? Claro, pero no es la base de la creencia de la superstición. Exactamente. El problema es agarrar y pensar que es de mala suerte pasar debajo de una escalera y te va a causar mala suerte, ¿no? O sea, eso es un absurdo como tal, ¿no? O sea, no hay una relación entre ahí y ahí, ¿no? Yo quiero agregar algo a eso, Rafa, porque existe algo que se llama racionalización.
que no es lo mismo que, es lo que acabo de hacer. Que no es lo mismo que razonamiento. Racionalización, por ejemplo, una persona, ahí va, voy a volver al principio, podemos verbalizar ciertas imágenes que integramos de manera arbitraria para justificar una creencia. Por ejemplo, yo tengo una cierta creencia supersticiosa a nivel imagen, pero no la verbalizo por vergüenza, por lo que tú quieras, porque se van a reír de mí si tengo esta creencia, ¿no? Entonces, ¿qué hago? La verbalizo. Esto lo voy a verbalizar de manera consciente. Digo, oye, no, es que puede alguien estar trabajando ahí y me puede caer una herramienta en la cabeza. Y suena lo más racional del mundo, lo más objetivísimo del mundo. Sin embargo, en mi interior estoy que me cago de miedo por superstición de pasar por debajo de una escalera. Ahora, otra, va más complicada. Existe algo que es más a nivel inconsciente, donde no sabemos por qué tememos lo que tememos y verbalizamos y lo racionalizamos. Y eso es todavía peor, porque no sabemos si realmente procede de una creencia o procede de la razón. Y ahí sí si ya están en ese, bueno, creo que todos tenemos algo, un poco de eso. Por ejemplo, a mí me pasa mucho todavía, y eso que trabajo con creencias, pero todavía me pasa mucho que cuando un teísta o una persona religiosa me dice, es que tú eres un creyente, y yo de manera inmediata, ya sea por el énfasis que le da, por la connotación en que le da, que es paradójica, porque si ellos son creyentes y defienden su creencia, como que utilizar la creencia como algo peyorativo, como que no tiene sentido, ¿va? Pero bueno, es su manera de descargarse, ¿no? Eso es tema aparte. Pero yo recibo ese impacto, hay una disonancia cognitiva conmigo, me genera cierto sentimiento, pero ya después, como decía el señor Damasio, mis marcadores somáticos empiezan a trabajar, empiezo a calmarme, a razonar, y ya llego, no, pues tiene razón, ya le voy a contraargumentar de una manera más racional, más objetiva, señalándole una serie de falencias en su declaración o en su acusación. Pero de entrada, el dardo que te avientan te pega. Sí. Y dices, a ver, espérame, cálmate. Es como cuando estamos en un debate, ¿no? Hay gente muy hábil que saben meter el ad hominem ahí como en agua en una grieta y leen tu lenguaje corporal, saben dónde meterse y te cala y te desconcentra. Y después, si no tienes la suficiente sagacidad y la inteligencia emocional, puedes caer en el juego, ¿no? Son, para mí los filósofos... sí, de hecho son buenos los argentinos para eso. Entonces, los filósofos son buenísimos para eso, buenísimos. Entonces, si algo que yo le admiro a los filósofos es su capacidad de aventar falacias indetectables. Con todo respeto para los filósofos. Son súper detectables, hay que ponerse a pensar. No, sí, obviamente, sí, ya tienes, pero es lo que te digo, te saben dar la estocada donde duele para que tú salgas, y realmente si no tienes la suficiente capacidad para verbalizar, para racionalizar, para defenderte, porque lo vas a percibir como una agresión, tienes que tener algo que se llama, cultura, inteligencia emocional y demás para poder detectar y no caer en ello y saber trabajar en esa parte. Pero en síntesis, realmente hay muchas cosas que pasan, suceden a nivel inconsciente, las verbalizamos, las racionalizamos y no estamos seguros si lo que estamos diciendo viene producto de juntar de manera arbitraria dos cosas o si realmente viene producto de la razón. Eso es muy complicado de saber a veces. No, bueno, yo lo que hago es que me pongo a examinar lo que creo. Perdón, Andrés, adelante. No, es la segunda vez, perdón, no quiero ser muy molesto. Es que por ahí se van de los temas, ¿viste? Y como que quiero, por lo menos opinar, ¿viste? Como para que no se me escape el tema. Era algo muy breve, que con las masas no solamente es peligroso el hecho de que haya gente que te venda el carro, o no sé cómo le dirán, sino que encima hay gente que, aunque no crea en eso y no le parece racional el hecho de creer lo que los demás piensan, aún así opinan igual por mera aceptación. Como el ser humano es un ser social y le gusta la aceptación social, por ahí simplemente apoya ideas por el mero hecho de quedar bien. Hay una película que no me acuerdo el nombre que muestra un ejemplo en el cual hay una señora dando una clase y un chico está llegando tarde. Entonces les dice a todos los alumnos que cuando ese chico llegue,
ella va a mostrar una carpeta roja y quiere que todos digan que la carpeta es de color verde. Llega el chico, pregunta de qué color es esta carpeta, dicen todos que es verde, y cuando le pregunta al chico, el chico, a sabiendas que realmente era roja, respondió que era verde por mera aceptación social. Entonces las masas no solo son peligrosas por las creencias estúpidas, sino que porque encima te motivan a creer en esas cosas estúpidas por más que no sea tu fuente de razón. En inglés le llaman peer pressure. En español sería presión de pares. ¿Sí? Presión de pares. Sí, así es. Entonces, y sí, es un fenómeno súper común. De hecho, yo creo que todavía en mis épocas, ya estoy llegando a los 50 años, pero era muy común que grupos de secundaria o de preparatoria se juntan a beber o a drogarse, o etcétera, y cualquier miembro cualquier persona que se acerque al grupo de una u otra manera es presionada a participar del ritual, por así decirlo, ¿no? A beber, a fumar o a ingerir alguna droga, ¿no? Y fuera de tener una formación cultural familiar en la que agarren y desde muy pequeño te enseñen las consecuencias de ese tipo de acciones, pues la gran mayoría, yo fui testigo de varias personas con mucho potencial que desgraciadamente perdieron dicho potencial por medio del uso de las drogas, ¿no? O el uso repetido de la marihuana. O sea, yo conocí personas brillantes que pues todavía son un poco brillantes, pero son mucho más lentas que en su apogeo, ¿verdad? Se volvieron músicos. Pues claro. No, yo conozco músicos brillantes que permanecieron brillantes sin utilizar nunca un gramo de marihuana, y otros que pues siguen siendo brillantes, pero son menos rápidos para muchas cosas, ¿no? Pero bueno, no quiero hacer un debate de la marihuana, ¿verdad? Te van a censurar el canal. No, bueno. Bueno, ese es un buen tema, ¿eh? La legalización de las drogas es un excelente tema. Yo creo que lo vamos a tomar en un día de estos, pero ahí tiene que ser preprogramado el tema, ¿sí? Para que vengamos. Sí, para alguien que sepa, ¿viste? Para alguien, un drogólogo. Perdón. Hay una pregunta interesante ahí de Armando. Dice, una pregunta para Marcos. ¿Qué pasa cuando estamos debatiendo y descubrimos que aún teniendo mucha preparación en un tema, de todas maneras estábamos equivocados y en vez de admitir que hay gente que estuvo mejor informada que nosotros, persistimos en la creencia? ¿Qué proceso cognitivo se está dando? La disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es el sentimiento de incertidumbre, de como tipo de dolor emocional cuando no necesariamente necesitas estar muy preparado, sino estar muy convencido de algo, o inclusive estar muy preparado, puede ser, pero llega alguien, llega alguien con una idea buena, o con una idea mejor que la tuya, mejor sustentada, y te genera este sentimiento de que, ay, canijo, pero aún así, existe esta parte de resistencia. Hay que recordar que sea cual sea el escenario, siempre tenemos una peculiaridad que es la resistencia al cambio, ¿verdad? Entonces, realmente los cambios a nivel consciente son muy complicados de llevar. ¿Qué es lo que hacemos para poder modificar una conducta? Reestructuramos de manera cognitiva, hacemos una serie de experimentos conductuales, los convertimos en una serie de hábitos, los trabajamos y los trabajamos y los trabajamos hasta que, por ejemplo, terminas convencido, o quizás puedes llegar a encontrar mejores argumentos para solidificar tu creencia o solidificar tu punto de vista, pero si no, puedes a entrar al punto de vista del otro. Sin embargo, sí va a costar bastante trabajo. Técnicamente ahí en principio es la disonancia cognitiva la que nos va a molestar en principio. Y todos la tenemos, eso no hay duda. Adelante, Jorge. Sí, esa disonancia cognitiva, o que por ahí yo le pondría el nombre de orgullo, no será exactamente lo mismo, puede ser parecido, pero puede caber la palabra orgullo. Entonces, uno viene muy convencido a un debate y de pronto a uno le sacan un argumento que le golpea en la cabeza y te das cuenta que uno no está errado.
que uno estaba errado. Entonces lo que viene ahí es el orgullo. Entonces uno tiene que más bien estar, cuando uno entra al debate, a la conversación, uno tiene que venir preparado para que se dé esa posibilidad, sin importar lo convencido que uno esté, para no hacer el ridículo. Porque no es tanta vergüenza reconocer que uno se equivocó. Exacto. Entonces, yo una cosa que suelo hacer en esos casos, que me pasa, suelo decir, me quedo un segundo pensando y luego digo, mira, voy a pensar en lo que acabas de decir. Entonces, no insisto con mi argumento, porque me han dado un buen argumento. Digo, voy a pensar en lo que me acabas de decir. Claro. Bueno, queda pendiente para otra ocasión. Claro, o sea, por ahí lo que genera la disonancia cognitiva es el hecho de me esforcé tanto en poder generar diferentes hipótesis, diferentes razonamientos lógicos para lograr tener una creencia o postura medianamente estable, y viene un forro que en 2 minutos me desestructura todo lo que hice. Entonces, eso puede ser uno de los motivos por los cuales cuesta cambiar de idea y se genera la disonancia cognitiva. Yo procuro en todos estos casos, o sea, entrar con la mentalidad de que puedo estar equivocado de inicio, ¿no? O sea, yo puedo estar equivocado. Y es más, y a mis hijos les enseño, si alguien en algún momento, hijo o hija, les demuestra que están equivocados, ¿sí? Después de pasar por su resistencia, la disonancia que mencionaron ahorita, o el orgullo que dijo Jorge, lo primero que se dice es gracias. Y lo siguiente es dejar de estar equivocado. ¿Sí? Cuando a una persona honesta se le demuestra que está equivocada, solo le quedan 2 caminos. ¿Sí? O deja de estar equivocado, o deja de ser honesto. Correcto. De hecho, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, está interesante esa parte porque a lo mejor la forma en cómo lo estamos elaborando aquí suena muy, no quiero decir superficial, pero muy, muy a nivel consciente, ¿no? Y realmente hay que tomar en cuenta que más del 90% de todos los procesos cerebrales y cognitivos son inconscientes. Entonces, realmente voy a dar un argumento a favor de la disonancia cognitiva y por qué a veces es buena la disonancia cognitiva, ¿no? A veces el orgullo es bueno. ¿Por qué? Porque cuando estás en un debate académico o como lo quieras llamar, ese sentimiento de disgusto que dices, ay, hijo de tu... no, te permite generar el suficiente estrés. Y si no permites que ese estrés se convierta en un estrés tóxico, es decir, que no se incremente el cortisol en tu cerebro, y te permite todavía reelaborar y manejar todavía de manera más ingeniosa tu cerebro, te permite recablear todo este conocimiento que tienes a nivel de la red, y te puede tomar un poco de tiempo, así como la de esta de Windows, que el circulito va, que está pensando, así nos quedamos un ratito y así está. Quien hace mucho eso es Graham Oppy. Si ustedes se fijan, Graham Oppy nunca se apresura en dar un argumento cuando le elaboran un argumento bien estructurado. Él lo que hace es, y se toma su tiempo, mira hacia arriba, analiza, piensa, suelta unos supuestos, y si es muy inteligente y dice, en esto algunas personas pudieran no estar de acuerdo por estas razones. Yo todavía no estoy seguro que deba responder a esto, pero quisiera poner en la mesa esto que quizás otra persona te pudiera responder. Y empieza pum, 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 y empieza a minar el camino hasta que atrapa lo mete en una zona de muerte al interlocutor, a la persona con la que está debatiendo, y se lo ya estás hablando de que la persona que venía convencida y le metieron un argumento que era medio demoledor, devastador, ya se metió en el terreno del discurso o del sofisma, digamos, para salir airoso y no desprestigiarse en el debate. Eso, que no es la realidad eso. Tienes mucha razón, Jorge.
No lo veo tanto en el caso de Graham Oppie en particular, pero encuentro que mientras más inteligente sea la persona con la que estoy conversando, más intrincada es la red de maromas mentales que realiza para justificar lo que quiere seguir creyendo. ¿Sí? Eso, porque bueno, hay quienes dicen, no, es que los creyentes son tontos. Le digo, a ver, creyentes somos todos, así que nos acabas de decir tontos a todos, ¿no? O sea, de inicio, ¿sí? Bueno, es que entonces los teístas son tontos. No, güey. Perdón, pero no es cierto, ¿sí? Y mientras más inteligente me encuentro, yo he platicado, tengo socios, tengo amigos muy inteligentes, mucho más inteligentes que yo, que son teístas, ¿sí? Y bueno, no debatimos del tema, ¿verdad? Tengo personas a quienes respeto mucho que son muy inteligentes y que son teístas, ¿no? Y que encuentran formas muy elaboradas de sostener su creencia, ¿no? O sea, la serie de maromas mentales y yo le llamo innecesariamente complejo, en inglés llaman convoluted. Es la forma en la que le prestan sustento, ¿no? Le dan vuelta por un lado, le dan vuelta por el otro, agarran y le envuelven y le ponen ahí un moño al final y dicen, no, sí está, ¿no? Y entonces, bueno, realmente no aceptan que, bueno, pues la forma razonable sería agarrar y irse a la menor cantidad de suposiciones posible, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema, que es la construcción de creencias, ¿no? En todo caso, no sé si valga la pena en este momento, ya que hiciste el brinco, el escalón, Marcos, de la parte decisiva, la toma de decisiones. Y en este momento mencionas una parte que a mí como persona de a pie me pega en la médula, ¿sí? El 90% de las decisiones pasa de una forma subconsciente o inconsciente. Eso quiere decir que mi cerebro, mi materia gris, toma la decisión por mí. ¿Qué es una decisión? Y si no es algo que se decide, por lo menos de manera consciente, ¿no? O sea, ¿qué sería una decisión? Bueno, hay dos perspectivas, ¿no? Evidentemente está la perspectiva, no sé si llamarlo antropológica, filosófica, y la perspectiva neurocognitiva, ¿no? En la perspectiva antropológica y filosófica, hay que reconocer que antes de que llegáramos al conocimiento neurobiológico, primero llegamos a un conocimiento filosófico, donde atribuimos la existencia de un yo o de algo como un dualismo, algo independiente, y nos guste o no, incluso a mí me pasa muy seguido, es tan poderosa la idea del dualismo, tan poderosa y dominante en la cultura popular, en el mundo, que todavía lo tenemos incrustado y no nos lo podemos quitar. Por dos cosas. Una, porque culturalmente es muy eficiente sostenerlo a nivel funcional para movernos en el día a día, que es lo que importa. Y número dos, realmente nuestro cerebro nos hace creer precisamente que existe este dualismo, peor aún, que es lo que se conoce como los 3 estadios del sí mismo o del yo, que es el proto-yo, el sí mismo central y el sí mismo autobiográfico. Entonces, realmente esto lo venimos a saber apenas ahorita en el siglo XXI, siglo XX, después de mucho trabajo y mucho conocimiento. Por eso, darle la vuelta para atrás y decir, ¿sabes qué? Tus decisiones no son tus decisiones en el sentido estricto de que no hay una especie de un yo separado de ti, autosuficiente, que hace ese trabajo, porque si lo piensas muy bien, es esta parte medio sesgada que todavía tenemos por la cultura que nos hace creer, y esta disonancia cognitiva que nos hace pensar y creer que mis decisiones son mías en el sentido de que soy yo como individuo separado de mi cuerpo y este pedazo de carne no puede ser posible que esté decidiendo por mí. ¿Me explico? Pero claro, si queremos ponernos en una parte conciliadora, ahí podemos entrar un poquito en tema,
de que realmente nuestro sistema nervioso, a través de los estímulos que percibimos del entorno y también los estímulos que percibimos del propio cuerpo, y evolutivamente hablando, se ha ido construyendo una serie de mapas en los seres vivos, sobre todo los mamíferos, mucho más marcado, en la que el centro ejecutivo de los procesos orgánicos ya no basta con que sea 100% biológico, físico, sino que debe de existir una representación disposicional a manera de mapas de construcción donde vas ensamblando a ese famoso yo. ¿Y ese yo qué son? Pues son las experiencias orgánicas, los dolores, los sentimientos, la homeostasis, todo lo que está en mi corteza somatosensorial, que está representada en mis brazos, mi cuerpo, mis piernas, los 5 sentidos, todo eso. Y esto que absorbe decirlo de alguna manera, que absorbe la realidad y la interpreta y la convierte en una empiria, es lo que va todos los días construyendo este famoso yo. Y este yo es lo que entendemos como el sí mismo. Entonces, este sí mismo, esta ilusión del sí mismo, o esta sí mismo a manera de mapas, tiene tal poder que una vez que tomamos una decisión, o que nuestro cuerpo nos orilla a tomar una decisión, realmente, como sucede todo, como cuando me golpeo una pierna y siento dolor, no digo todo mi cuerpo sentimos dolor. O sea, no, me duele la rodilla. Exactamente, me duele mi rodilla o me duele la rodilla. O sea, está metido en un embudo que llamamos yo, y de la misma manera las decisiones, de la misma manera todas nuestras experiencias, todo eso está metido en ese embudo. Y es necesario, porque es la manera más económicamente eficiente que ha encontrado la selección natural para nosotros poder hacer un proceso muy eficiente que se llama homeostasis, tratar de mantener los sistemas de regulación interna. Y como somos organismos tan complejos y tan desarrollados, y nuestra plasticidad neuronal ha crecido tanto, y aparte porque tenemos un chingado gen que nos hizo crecer tanto la corteza, el neocórtex, que es ARHGAP11B, eso a algunos, no a todos. Hay terraplanistas que se ve que eso no se les desarrolló muy bien todavía. Hay 2 que 3 ejemplos por ahí. Ok, sí, bueno, hay sus excepciones. Me viene a la gente, me viene a la mente un visitante reciente que tuvimos hace unos días. Creo que ya sé a quién te refieres. Sí he visto. Sí he visto, ¿verdad? Viva la magia. Bueno, sí. El caso es que si lo vemos a manera de procesos, es una manera muy eficiente que ha encontrado la selección natural a lo largo de miles y millones de años para poder sintetizar tanta información en una sola cosa, para no ser quizás como los pulpos, que los pulpos igual lo hacen de manera muy eficiente, tienen muchos cerebros, pero son muy mecánicos, aún así son buenos para resolver problemas y tienen una forma de percibir y de interpretar y de asociar muy, muy interesante. A mí me interesa mucho el tema de los pulpos porque me gustaría ver cómo ellos construyen ese yo, o si son múltiples yo, cómo lo perciben, no lo sé. Pues prácticamente es un cerebro con puntas, ¿no? O sea. Sí, realmente es eso. Entonces está muy, muy interesante, pero o sea, sí. Una cosa, sería como que adelante. La toma de decisiones sería nuestro cerebro en base a procesos de supervivencia, te brinda diferentes opciones en las cuales vos tenés la capacidad de decidir si tomarlas o no para realizar cierta acción. Esa sería como la forma en la que nosotros razonamos y actuamos, algo así, ¿sé lo que querés decir? Pero yo no puedo ver ese proceso como algo inconsciente, no me cabe en la cabeza. Ok, ahí te va. Es que no es, ojo, cuando decimos 90% inconsciente, no excluimos a la conciencia, ¿va? Okay. La conciencia trabaja. La conciencia hace su trabajo. De hecho, Damasio escribió todo un libro respecto a todo lo que hace la conciencia. El cerebro creó al hombre. Se los recomiendo bastante. El cerebro creó al hombre. Y el cerebro creó al hombre, hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, y realmente hay que decirlo con todas sus letras, aunque la conciencia sea una cochinadita así de todos los procesos que hace nuestro organismo,
sin la conciencia quizás no tendríamos la cultura que tenemos, no tendríamos el avance tecnológico que tenemos, no tendríamos quizás el lenguaje, no tendríamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque se requiere de un proceso, la conciencia, ¿cómo lo explico? Vamos a ponerlo a este punto. Inconsciente y consciente son simplemente y sencillamente estados mentales, que por sí mismos no hacen absolutamente nada. Simplemente escribimos qué sucesos suceden, valga la redundancia, perdón, en la mente consciente y qué cosas sucede en la mente inconsciente, consciente, etcétera, etcétera. Y lógicamente hay matices, ¿verdad? Muchas veces se tiene el error que se comete de pensar que la mente consciente es únicamente el estado de vigilia, y ese es un error. La mente consciente es el estado de vigilia, el material subjetivo y más aparte la construcción del sí mismo autobiográfico, el proto-yo y el sí mismo central. Entonces, aunque es algo tan diminuto, tan pequeño, porque ya es a nivel de mapas, ya es la parte más arriba de todo nuestro proceso, todos los procesos orgánicos que impulsan a tomar decisiones se dan mayormente a nivel inconsciente. Por ejemplo, ¿qué necesito a nivel consciente para poder tomar una decisión? Primero que nada necesito percibir. ¿Me explico? Y luego después pasa a una maquinaria que no nos damos cuenta cómo surge y después ya estamos tomando una decisión. Esta decisión es verbalizada y racionalizada. De hecho, Benjamin Libet se enfadó muchísimo cuando hizo el famoso experimento, porque mucha gente luego en los diarios, Benjamin Libet refuta el libre albedrío, Benjamin Libet dice que no tomamos decisiones nunca y que el cerebro hace todo. Y Benjamin Libet dijo, no, espérense cabrones, yo no dije eso nunca. Mi experimento era simple y sencillamente mostrar que los procesos de mecánicos, los procesos de locomoción y de esta índole, mayormente se dan a través de forma inconsciente. Sí. Conscientemente es muy poco. Eso es lo que quería demostrar, Libet, nada más. Por ejemplo, no sé, adelante. No sé si vale este ejemplo, pero te lo hago como una pregunta. Cuando la gente conduce un automóvil y aplica la combinación de pedales, que lo hace muy, muy rápido, ¿se lo puede considerar una decisión inconsciente es que ya se vuelve mecánico? En realidad no estoy seguro si estoy aplicando bien un ejemplo acá. No, está perfecto. De hecho, es un excelente ejemplo. Porque realmente hay otro proceso que se llama razonamiento inconsciente. Esto lo describe John Bark en su libro Sin darte cuenta. Como los reflejos. Exactamente. Memoria y repetición. Esta memoria de trabajo que es repetitiva, que es para escenarios específicos. Sí, no. Me parece que no fue que no di un ejemplo de web. No, pero está bien, porque a final de cuentas es una decisión, ¿me explico? Pero se ha trabajado tanto de manera muy mecánica que al punto de que percibimos tantito nos permite ser lo suficientemente hábiles para tomar una decisión y poder frenar, poder acelerar, poder virar o hacer algo al respecto. Quizás un ejemplo que pueda ilustrar un poquito mejor es el ejemplo de Cristiano Ronaldo, el famoso documental, no sé si lo vieron, donde precisamente donde le mandan un centro, apagan las luces a medio centro y él tiene que meter gol en una portería. Y el hijo de su puta madre lo logra 3 veces seguidas. O sea, primero mandan el centro y a mitad del viaje la pelota le apagan las luces y él tiene que rematar. Lo logra. Después se la pone más complicada. Al momento que la persona apenas patea la pelota, apagan las luces y el señor tiene que meter el gol y de como quiera lo logra. Y ya la psicóloga deportiva lo explica, es que ha trabajado tanto de manera inconsciente, a través de los entrenamientos, a través de esto, a través de aquello, que él sin darse cuenta, como dice el libro de Bark, ha aprendido a saber leer el lenguaje corporal de la persona que va a tocar la pelota para calcular la velocidad, la trayectoria y la altura de la misma, y luego aparte con qué parte de su cuerpo es más eficiente rematar y hacia dónde colocar la chingada pelota. O sea, es un proceso que
que es mecánico, que es mayor. Si le pregunta a Cristiano Ronaldo, dice, no sé, o lo va a verbalizar o lo va a racionalizar. No sé, yo lo hice nomás. Pero simplemente dice, o conociendo su ego, soy más chingón, güey, y por eso lo metí. O sea, yo tengo un ejemplo de eso, de hecho. Un ejemplo más sencillo sería entrenar, ¿no? O sea, cuando vos entrenas, hay una técnica la cual exacto. Cuando ya la haces muchísimas veces, ya te sale de forma natural y no te das cuenta. El correr, el levantar pesas, todas esas técnicas que las haces inconscientemente. Otro ejemplo sería. Movimientos repetitivos que practicas de manera constante por años durante toda tu vida, o sea, evidentemente los puedes hacer sin pensar, ¿no? Yo tengo una anécdota en particular en la que en alguna ocasión iba manejando, iba a entrar a un puente y impulsivamente pisé el freno. Fue así de... los teístas dirían que Dios me mandó el mensaje de frenar en ese instante, ¿no? Claro. Y segundo y medio después, un coche entró y golpeó a los coches que estaban enfrente de mí. ¿Sí? Y yo lo interpreto que la periferia que ven mis ojos, ¿sí?, detectaron de alguna forma el movimiento del automóvil que venía más rápido de lo que debería y ¡pum!, frené. ¿Sí? Pero fue sin pensar, o sea, yo de repente agarré y ¡pum!, frené. O sea, fue de no, a ver, aquí le voy a bajar la velocidad impulsivamente, no hubo nada de decisión, simplemente frené y ¡pum!, lo vi pegarle al coche. Esa es la solución más parsimoniosa y probablemente sea la más acertada. ¿Qué ocurre? Es como el experimento también no me acuerdo quién lo hizo, pero creo que fue en Yale o en Harvard, no me acuerdo, que le ponen a una persona a que se pinte en la uña, se dibuja una serie de líneas en color negro, un poquitito separadas, no tanto, de tal manera que se puedan ver las líneas, ¿verdad? Y se está pintando. Después ya le dice, después estira el dedo y ahora mírate la uña y cómo la ves. Y la persona dice, yo veo, fíjate qué curioso, veo como si mi uña estuviera completamente pintada. Entonces la persona, ¿y por qué crees que pasa eso? Y la persona dice, bueno, es que realmente, imagino yo que mi agudeza visual no es tanta y por eso no puedo ver las líneas que quedaron huecas entre lo que pinté. Uh-huh. Sin embargo, le dicen a la persona, no, de hecho tu visión es muy buena y tienes la capacidad para poder ver entre líneas lo que hay, pero tu cerebro lo que hace es que elimina patrones innecesarios y se queda con los que le sirven para irse por la solución más simple. En este caso, Rafa, es completamente plausible que algo de la capacidad que puedes percibir con tus órganos fotorreceptores haya pasado a tu sistema y te haya permitido reaccionar a modo de supervivencia. Sí, fue completamente impulsivo, ¿sí? Y seguro tiene que haber entrado al radio de mi visión para poder haber sido tan impulsivo y tan repentino, ¿no? Sobre todo porque te queda el susto de ver cómo se embarran 3 coches enfrente de ti, ¿no? O sea, Olvídate, ¿sabes qué? O sea, te sentís como el ultra instinto, ¿no? O sea, frenaste un segundo antes de que ocurra un accidente, o sea. Sí. Sos Goku, ¿verdad? Sí. Me gusta el nombre del que se acaba de meter, ¿eh? Me gusta ese nombre. Ah, sí, Fercho, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Fercho. Rafa, nada más entré rápido, no tengo mucho tiempo. Quería hacer unos comentarios, no sé si me permites. Eso con respecto del tema que estamos platicando, estamos hablando de las creencias, las decisiones, la toma de decisiones, la conciencia. Más que nada quería platicar hacer un comentario de la vez pasada que estuvimos platicando. Híjole, hagamos una cosa, Fercho, si quieres lo retomamos, hacemos un programa nuevo y platico exclusivamente contigo. Porque ahorita, como estamos tocando el tema de la psicología, de las creencias, estoy aprovechando que vinieron a acompañarnos del canal Cognimente de YouTube, el doctor Marcos Charles. Estamos examinando las creencias, la construcción de creencias, la toma de decisiones, el consciente y el subconsciente, y la verdad es que ya estamos bastante avanzados, ya estamos cerca de cerrar el programa. ¿Te parece bien si lo vemos mañana? Sí, va que va. Nos vemos en otra ocasión. Órale, bye. Pues. Muchas gracias, Fercho. Bye. Bye. Que Dios te cuide.
Que Dios te cuide. Sí me escuchan porque los estuve perdiendo por un momento. Te escuchamos perfectamente, Marcos. Sí, muchas gracias. Sí, Acabas de enmudecer ya. Sí, no, es que estuve batallando, no escuché lo que dijo el destructor de ateos o no sé qué decía ahí, pero bueno. Quería ¿Hizo aclarar alguna algo. pregunta? Quería aclarar algo con respecto a su última intervención, ¿no? Entonces le dije, no, bueno, te dedico un programa. Ahorita estamos era otro hablando, tema. Sí, estamos hablando de creencias, estamos hablando de psicología, estamos hablando de toma de decisiones, de conciencia, y pues no quería que nos desviáramos del tema, ¿no? Entonces le pedí que si quiere volver mañana u otro día, le dedico un programa completo a él, ¿no? Como ya lo hice una vez. Ok, ahorita yo quería yo agregar sobre Libet, es que dijo Libet para poder ya ver que me quedé en la parte en que él estaba cagado porque sí, perdón. Habían tergiversado su experimento utilizándolo como un argumento en contra del libre albedrío. Libet era defensor o es defensor del libre albedrío, no me acuerdo si todavía vive el señor. Yo también. Y Libet dijo, no, todavía hay una breve ventana por la cual podemos rescatar el libre albedrío, y es precisamente que el ser humano no se ha investigado si el ser humano tiene posibilidad de veto, es decir, tomo una decisión, la veto y la cambio por otra decisión o me quedo con la misma. Entonces uno de sus alumnos, John Dylan Haynes, psicólogo y neurocientífico de Alemania, dijo, bueno, ok, vamos a hacer el experimento. Primero, replicar el experimento de Libet con tecnología un poquito más desarrollada para validar resultados. Salieron los mismos, podían interpretar los resultados con alrededor de 500 milisegundos, un segundo, alrededor 2 segundos de antelación. Pero el resultado de John Dylan Haynes fue mucho más abrumador. Podían predecir decisiones hasta 10 o 7 segundos de antelación. Wow. Entonces, pero dijo, ahora John Dylan Haynes, ahora vamos a poner a prueba lo que menciona el maestro. Vamos a poner a prueba la opción de veto. Entonces agregó si mal no recuerdo, que era con un botón donde las personas ya habían decidido y después si que decidían vetar la decisión, la iban a presionar ese botón y después iban a modificar. Lo que encontró fue asombroso. Encontró John Dylan Haynes que podía predecir que iba a tomar una decisión, pero también podía predecir que la iba a vetar. Entonces, quedó John Dylan Haynes que las mismas, es decir, realmente la mayor parte de los procesos con los cuales tomamos decisiones o que nos impulsan, si queremos llegar a una parte conciliadora, porque tampoco para mí es mi intención decirle a la gente, no existe libre albedrío, porque para mí ese es un tema filosófico más profundo que se debe tratar en filosofía. Yo prefiero optar por hablar sobre el proceso de toma de decisiones, porque hay filósofos que me han dicho, es que el libre albedrío no es solamente tomar decisiones, implica y abarca muchas cosas, y no solamente es la concepción religiosa el de libre albedrío, filosóficamente tiene una connotación más profunda. Entonces, sí, claro, como yo no conozco todo el campo filosófico sobre el libre albedrío, yo mejor me atrevo nada más llegar hasta el punto de llegar a la toma de decisiones. Y entonces lo que sí podemos decir es que la toma de decisiones mayormente el proceso que nos impulsa a tomar una decisión y que tiene un mecanismo intermedio que Antonio Damasio llama marcador somático, es decir, son sentimientos, emociones que nos impulsan y que permiten trabajar a la razón, para destruir el mito de que razón y emoción están separadas. De hecho es todo lo contrario, están unidas. Razón sin emoción no puede existir, y para muestra basta el botón del caso de Phineas Gage, el paciente Elliot, ambos y de muchos pacientes de lesiones de la corteza prefrontal y parte orbitofrontal en la Segunda Guerra Mundial, donde realmente las personas que tenían esta alteración en los marcadores somáticos eliminaba en gran medida su capacidad de sentir emociones, al punto de que en todos los exámenes de inteligencia los pasaban top, pero el problema venía en sus decisiones simples del día a día. Si me compro unos tenis, si invierto en no sé dónde, esto, aquello, tomaban decisiones bastante absurdas, bastante estúpidas, al grado de que, oye, te vendo unos chicles, sí, ten $1,000,000 por ellos. Pero le pones el mismo escenario en un laboratorio y dices, chinga, ¿por qué te voy a pagar $1,000,000 por unos chicles? Claro. Entonces, esa es la parte. ¿Por qué? Porque en un laboratorio la connotación emocional era muy baja, no lo suficiente para activar
al marcador somático, pero en la vida real, cuando estamos hablando obviamente no es porque unos chicles nos vayamos a morir, pero tiene una connotación más de supervivencia, subsistencia, donde ya van implícitas mucha parte de la emoción. Entonces realmente no podía tomar decisiones racionales esta persona, literal. ¿Por qué? Porque estaban bloqueadas estas partes que no permitía conectar a la razón y a la emoción. Eso es lo más chistoso del asunto. Claro. Entonces realmente el proceso de toma de decisiones tiene que pasar por procesos emocionales, procesos sentimentales, procesos racionales, que evidentemente entre más elevemos la razón por encima de la emoción, evidentemente vamos a tener resultados más positivos, más productivos. Uh-huh. Y esto va a depender, y ahí sí hay que decirlo en todas sus letras, en el nivel, porque hay niveles o gradientes de conciencia, umbral mínimo y umbral máximo. El umbral máximo es aquel en donde estamos concentrados en algo, por ejemplo, en un debate donde me acaban de dar un argumento muy bueno y tengo que buscar cómo refutarlo, cómo buscar, y ahí yo ya estoy poniendo mucho en juego procesos cognitivos que requieren de una demanda mayor de la conciencia, que es la atención y estar poniendo mucho énfasis en ciertas cosas hasta encontrar algo que nos puede servir, y luego después ya decidimos, ¿verdad? Pero aún así, el mayor parte de los procesos, por ejemplo, las reglas base, por ejemplo, no estamos haciendo consciente, a ver, ¿cuáles son las reglas de la lógica? Esto, lo otro. No, te vas directamente sobre el argumento y ya tienes en la base inconsciente todas estas reglas bien sistematizadas, bien manejadas, en la que te permite ya nada más evaluar el argumento y estas reglas de base, poder dar un buen contraargumento. Pero yo ahí argumentaría que comenzaría en gran parte por la emoción, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? Porque si no me apasiona, si no me interesa, si no es un tema que me llene, que me atraiga, que me apasione, como el tema de las creencias, entonces, quién sabe si tenga la conversación, honestamente. Claro, claro, sí. definitivamente. A mí me quedó una pequeña duda, o sea, cuando a vos te sacan los sentimientos y estás en un, o sea, por así decirlo, ¿no? Y estás en un lugar más controlado, tomándote un examen de inteligencia, das mejores resultados que una persona que sí tiene estos sentimientos, pero que en la toma de decisiones diarias del día a día, aquellas opciones que por ahí uno toma mediante lo que uno siente, por ejemplo, cuando vos te estafan, generalmente te enojas, esas opciones de razonamiento como que se vuelven más alteradas y estúpidas, y como vos diste el ejemplo del chicle, podremos pagar más de lo que realmente vale una cosa. ¿Algo así sería el ejemplo que estabas dando? Bueno, el ejemplo que está dando son en pacientes que tienen una lesión importante en la corteza orbitofrontal, ¿no? Entonces, realmente personas que no pueden conectar razón y emoción. Pero quizás a lo mejor no tan grande como ese ejemplo que le puede suceder el día a día. Exacto. Pudiera ser, si acaso, bueno, es que me voy a meter en otro tema más grande. Es que podrías irte hasta el otro lado, ¿no? O sea, personas que se rigen exclusivamente por las emociones. Debe haber casos así. Es que tendría que explicar biológicamente qué son las emociones y qué son los sentimientos. Entonces ese es otro programa. Tampoco te vas a expandir que nos vamos a ir a las 2 de la mañana. Me voy a tener que traer todo el libro. Pero hablando de eso, Jorge, un favorzote, Jorge. Si puedes enmudecer tu micrófono cuando no participas, porque se mete de fondo un ruido como un tac, 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 que ha estado todo el programa como dando lata. Perdón. Sí. No te apures, no pasa nada. Ok, quizás para responder directamente la pregunta y a ver si puede ser satisfactoria la respuesta, creo que podemos remitirnos a Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples, ¿no? Que a veces yo chocaba un poquito con ese tema de las inteligencias múltiples hasta que la primera vez que vi a Howard Gardner en la facultad, me sonó bien magufo. Después lo volví a estudiar y puta, o sea, qué equivocado está. Ahí pasó lo que menciona Rafael, lo que mencionan ustedes sobre que, ay, canijo, ya cuando tienes cierta estructura y cierta base, ahora ya entiendes lo que te quiere decir este fulano. El punto es que la inteligencia es vista como un mecanismo adaptativo de resolución de problemas, pero que tiene diferentes vertientes, diferentes utilidades, ¿no? Son gradientes de utilidad. Entonces, la inteligencia no podemos decir que es única. Existen una serie de habilidades
de ciertas características que nos permiten adaptarnos y crear, y que están asociados muchos procesos cognitivos. Que, ¿por qué dices tú? Bueno, pero ¿por qué inteligencias múltiples? ¿Por qué no decimos simplemente que es una sola, pero que la tenemos segmentada? Es decir, una sola inteligencia, pero algunos son más inteligentes en cuestiones lógicas, otros más en cuestiones emocionales, otros más en cuestiones literarias. El detalle que Howard Gardner encontró es que hay mecanismos cerebrales específicos, estos cognitivos específicos que se correlacionan más unos con otros que, por ejemplo, para la música requerimos matemáticas. Sin embargo, para un proceso matemático de la música, no se activan las mismas zonas, no se utilizan casi los mismos procesos, se utilizan otro tipo de procesos, pero sí está arraigado a cierta parte de la habilidad matemática. Entonces, pero también tiene que ver una parte de una gran habilidad de sensibilidad, una gran habilidad de escucha. Entonces, realmente en cuestión de inteligencias, pues sería muy arbitrario decir si la persona es más inteligente o no, desde mi punto de vista, pero sí lo que podemos decir es que en un escenario como de vida real, donde hay situaciones reales en donde alguien te está presionando, o las mismas circunstancias te están presionando, pues lógicamente ahí es donde realmente se valen lo que nosotros llamamos competencias cognitivas y emocionales. En un laboratorio donde emulamos estas situaciones, es muy difícil emularlas tal cual como sucedería en la vida real, aunque ya existe la posibilidad, gracias a ingeniosas técnicas, tanto de hipnosis como de sensibilización expuesta, donde a la persona le puedes inducir un escenario hipotético donde el cerebro lo pueda representar como una situación real, porque el cerebro no sabe diferenciar entre una situación real y una situación hipotética. Lo único que cambia es qué tanto activa su mecanismo emocional y su supervivencia, porque a final de cuentas, 2, 3, 4 estímulos distintos pueden hacer un gran cambio en cierta respuesta. Sin embargo, sí puede servirnos cierta experiencia, entrenamiento a un nivel frío, en laboratorio, estar entrenando, y cuando se suscite una situación donde realmente a cualquier persona se le comerían los nervios, como por ejemplo, se me ocurre, no sé, alguien que maneje serpientes, un biólogo, un herpetólogo, creo que se le llama, ¿no? Corrígenme si estoy mal. Creo que sí es herpetólogo. Ya es tanto su nivel de experiencia y de habilidad que sí, evidentemente ve una serpiente y sí va a haber un sentimiento muy profundo, pero no lo suficientemente fuerte como para meterle cierta inseguridad a no trabajar con X serpiente. Ya sabe lo que tiene que hacer, cómo manipularla, cómo maniobrarla, pero eso lo fue adquiriendo a través de trabajo, y quizás a lo mejor empezó con trabajo con serpientes no venenosas, con serpientes un poquito más venenosas, o con serpientes a las que les extraen el veneno, y ya después ya te enfrentas a serpientes que modo silvestre, modo salvaje, donde ya vas a trabajar, donde si te muerden ya valiste, si no tienes un hospital cerca, pero realmente esta habilidad le permite mantener algo que llamamos inteligencia emocional, y es que mantenerse cierto punto estable y no dejarse llevar tanto por la emoción, pero la emoción es la que te permite esa señal de alerta que te dice, alerta, esta es una mamba negra y es la serpiente más rápida, y ya empieza el conocimiento a actuar y ya sé cómo actuar en consecuencia. Pero el sentimiento de cierta impresión, sí, definitivamente nunca se les va a quitar. Incluso a algunos... ¿Qué emoción actuaría en ese momento? Por ejemplo, cuando ves la mamba, que sentirías miedo, por ejemplo, lo cual pues te hace razonar que te puede llegar a ser algo malo, por así decirlo. Claro, es que, bueno, ahora sí voy a explicar un poquito qué son las emociones. Las emociones son simple y sencillamente a nivel biológico, a nivel evolutivo, son una especie de señales que envía nuestro cerebro a nuestro organismo para actuar en consecuencia, para fines adaptativos o fines evolutivos, fines de correr, huir. A veces mantener la homeostasis. Exactamente. Hay un proceso que se llama alostasis, que es un proceso psicológico, conductual, y tiene también otras connotaciones, donde respondemos de determinada manera a ciertas situaciones por cuestiones de salvaguardar nuestra integridad, ¿no? Evidentemente el conocimiento
ayuda bastante para poder actuar en consecuencia, porque evidentemente una emoción muy simple como el dolor, por ejemplo, me golpeo la pierna y esto lo manda señal a la corteza somatosensorial, y ahí la corteza somatosensorial está más o menos al nivel de la diadema que traigo, están dibujadas las zonas específicas del todo el cuerpo, y ahí en esa zona me va a decir el cerebro, en esta parte que nosotros llamamos rodilla, ahí te lesionaste, tienes un golpe, actúa en consecuencia. Lógicamente esto sucede en cuestión de milésimas de segundos, y lógicamente nosotros ya actuamos en consecuencia, que es o ir por una pomada, o sobarme, o no sé, ir con el médico si es que me la fracturé, no lo sé, pero el dolor nos permite a nosotros darnos cuenta de manera consciente que algo está atentando con nuestro cuerpo, tanto a nivel físico como a nivel subjetivo, a nivel sentimental. Los sentimientos, ¿qué son? Son precisamente las experiencias y las ideas, hasta cierto punto verbalizadas en representación de imágenes, en las que representamos de una manera subjetiva y le damos una connotación emocional. Y esta generalmente está exacerbada. Por ejemplo, no sé, el amor, y cositas así. Los celos, realmente, porque realmente los celos, ¿a qué se deben? Pues estos mecanismos de recompensa donde yo no voy a permitir que otro tenga la mujer que yo quiero. ¿Me explico? O cositas así, o algo que yo quiero, algo, ahí rivalidad. Ahí también habría la necesidad de, oye, yo prefiero que pasen mis genes a que pasen los de alguien más, ¿no? Sí, sí. Y realmente así es como funcionan las emociones. O sea, son interruptores, sensores que necesitamos para actuar en consecuencia. Entonces, y eso nos permite, en gran medida, tomar decisiones. Ok. Eso dice el viejo dicho, hay veces que no seguimos mucho a nuestro sentir. Yo como psicólogo les digo, siempre, no siempre, pero si no tienes opciones razonables, no hagas nada, haz caso a tu intuición, porque la intuición... Tengo una pregunta. Es un mecanismo importante, ¿sí? Ajá. Ya que estamos con esto de los sentimientos y con los celos, que me viene excelente que hayan tocado el tema, una persona que se lo puede considerar extremadamente celosa en comparación a otras, ¿no? Es porque esa persona tiene, por así decirlo, más sentimientos, o sea, los pulsos que le llegan son mayores, o se deja influenciar más por ellos. Como que todos tenemos la misma cantidad de celos, pero cada quien decide cuántos influyen esos celos en nuestra forma de actuar. Yo creo no sé que si se entiende la pregunta. Pero yo creo que no es una dicotomía. Ahí hay muchos factores que considerar. O sea, en todo caso, tiene que ver con experiencias previas de la persona que está teniendo celos. Tendría que ver con la forma en la que observa o percibe a su pareja. Si por ejemplo ve a su pareja como algo de su propiedad, entonces ahí ya tiene un problema grave. O si es una persona que en general es infiel por naturaleza, dicen que León cree que todos son de su condición. Marcos, te robé el micrófono, adelante. No, está bien, es muy parecido a lo que iba a decir. Quizás para sintetizarlo, hay que recordar lo que mencioné sobre el yo autobiográfico, ¿no? El yo autobiográfico literal es la autobiografía de todas nuestras experiencias, tanto subjetivas como físicas. Entonces, realmente dentro de ese contenido, dentro de ese yo, se integra inclusive los sentimientos que pueden ser, dependiendo del nivel, de la carga subjetiva y la carga emocional, pueden ser en algunas personas mayores, en otras personas pueden ser menores. Obviamente te voy a dar la respuesta fácil para salir con un tema causal. La causa es neuropsicosocial genética. Rápida. O sea, no, sí, ahí podemos jalar un chorro de cosas y unas más que otras, pero todo eso puede influir. Está bien, aquí nomás para darle una patada al gusto. Entonces, quedamos en que las decisiones son un proceso exclusivamente consciente. El subconsciente, pues, toma decisiones. No es cierto. No. Ya te iba a lanzar un botellazo. No tengo. Te agarré. Es de plástico esta, pero igual jala. Te agarré por la buena. Pero sí, regresando al tema, digo, yo sé que ya nos metimos al tema de las emociones, dejamos un poco atrás, tocamos ligeramente el libre albedrío, la libertad,
Sartre diría que la libertad es la condición primera de acción, por ejemplo. En todo caso, regreso a ya ves uno que es necio, ¿no? Regreso a esta idea de que una decisión como tal sea o no dicotómica, o sea, sí o no, porque las decisiones no son todas dicotómicas, ¿no? O sea, pueden ser, estoy en Danesa 33, que ya no existe, y ahí tengo que decidir entre 33 sabores, ¿no? Uno pensaría que la decisión es un proceso en el que uno necesita la libertad para poder tomar una decisión, porque la decisión es una acción o no es una acción. Obviamente yo patinaría un poquito con eso porque yo lo explicaría muy a nivel neurobiológico, pero en grandes rasgos me suena, realmente es una acción. Si lo sintetizamos en eso, es una acción. Lo que quizás a lo mejor lo que pudiera conciliar más los puntos de vista es que realmente es que no iba a decir quién es el dueño de este cuerpo, pero voy a caer inconscientemente en un dualismo. Entonces, realmente lo que podemos decir es que, a final de cuentas, la representatividad del cuerpo, que es yo, o sea, es una representación subjetiva que ha generado mi cuerpo, y mediante esta representación subjetiva me hace creer que tengo cierta libertad. Pero a final de cuentas, la libertad, yo la veo de esta manera, a nivel neurocientífico, yo la veo como la cierta amplitud de libertad de acción. Es decir, para nosotros, toda libertad tiene límites. Toda libertad tiene límites, pero si tienes opciones, así sea dos, así sea dicotómica, dos, se convierte en una decisión. ¿Me explico? Entonces, aunque realmente las decisiones sea entre azul y medio azul, pero es una decisión a final de cuentas. Entonces, realmente, y creo que, no me acuerdo si fue Armando o Sainz, que tocó un tema muy interesante que no se me pasó a responder, que es la parte ¿cómo se llama? De esta toma de decisiones. No sé si a nivel consciente o inconsciente, si decidimos o qué es la libertad. Yo quería decir precisamente que lo podemos ver en una escala evolutiva, ¿no? Las primeras células y todo lo demás, los organismos más, entre comillas, simples, tienen libertad de acción, o sea, libertad de respuesta por homeostasis, no porque tengan una mente, no porque tengan un sistema nervioso, sino porque es una condición para un ser vivo, tener libertad de responder y adaptarse al entorno, ¿no? Condición primera de acción, para poderse mover necesitan libertad. Es correcto. Entonces, y la homeostasis les otorga esta libertad, tener cosas muy, muy simples. Después vienen organismos un poquito más complejos, como por ejemplo el gusanito C. elegans, ¿no? Ese que se tardaron como 10 años en diseccionar todas las redes neuronales, que fueron como 10,000. Y realmente, y lo que encontraron es que fue algo muy interesante. Simplemente el gusanito tenía simplemente una entrada y una salida, por lo cual aún así tiene ciertas libertades de acción, pero son sumamente limitadas porque no tienen una serie de procesos o estructuras que se encarguen de sistemas ejecutivos, ¿no? Después nos vamos yendo a organismos un poquito más desarrollados como aves, reptiles, mamíferos, ni se diga. Y esto ya se va integrando ciertos sistemas ejecutivos que permiten ampliar la libertad de acción. Ya no solamente la homeostasis, sino que ya tenemos un sistema nervioso sofisticado que opera para la homeostasis. Entonces, y da una apertura de libertad de respuesta muchísimo más amplia. Y en nosotros, los organismos que tenemos capacidades altamente abstractas y altamente de generar subjetividad, todavía creamos un mapa ilusorio de realidad, donde sobre ese mapa tomamos decisiones. Por ejemplo, invertir o no invertir en una empresa. Las empresas no brotan del piso, no son algo natural, por decirlo en esa extensión. Sin embargo, son mitos que hemos construido que funcionan a nivel social, como diría Yuval Noah Harari,
y que realmente nos hacen eficientar la forma en que vivimos en la sociedad. Entonces, a pesar de que hemos creado este mito, podemos crear soluciones adaptativas para vivir en este mito que llamamos sociedad, o que llamamos, no sociedad, sino que llamamos empresas, llamamos dinero, que llamamos la bolsa, que llamamos esto, llamamos aquello, y que nos permite dirigirnos en nuestra vida. Pero conforme el organismo es más complejo en cuestión abstracta y subjetiva, más compleja es la toma de decisiones y más se requiere de ciertos procesos conscientes. Y aún así, los procesos son muy mínimos, pero se requieren, porque no es que todas las decisiones sean inconscientes, ni que todas las decisiones sean conscientes, sino porque simple y sencillamente se necesitan de estos dos, porque conciencia e inconsciencia es simplemente un concepto arbitrario, no arbitrario, un concepto que le damos a cierto estado mental donde suceden cosas. ¿Me explico? Entonces, en todo esto hay matices, y lógicamente, para una decisión se mueve todo. Primero percibimos de este lado la conciencia, percibimos, luego se va yendo hasta lo más profundo del inconsciente, luego se va regresando, y regresamos a la conciencia. Pero tiene que haber pasado por la conciencia primordialmente, o la mayoría de las veces. Entonces, claro, para que haya una respuesta. Claro, entonces, es un continuo. O sea, exactamente. Es como cuando agarran y me dicen, es que ¿dónde se divide la especie A de la especie B? Hablando de evolución, cambiando. Dices, es que a ver, o sea, es un continuo, el tronco, el tronco, bueno, de hecho, el arbusto de la vida, en lugar del árbol, el arbusto de la vida, o sea, es un continuo en general desde el inicio de la vida hasta el presente, ¿no? Entonces, de igual manera no podemos distinguir dónde comienza la inconsciencia exactamente y dónde comienza la conciencia exactamente. O sea, no podríamos hacer, mira, es aquí esta raya, ahí está. Bueno, de aquí sí para acá, podemos. De aquí para acá es inconsciente y de aquí para acá es consciente. En cuanto a un proceso de toma de decisiones, no, pero en cuanto a un proceso de estado de vigilia, que, ojo, mencioné que el estado de vigilia no es lo mismo que la conciencia, claro, pero si la conciencia es contingente al estado de vigilia. Se requiere el estado de vigilia para poder tener conciencia. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Mediante un proceso es difícil, pero para cuestiones prácticas, la diferencia entre consciente e inconsciente es dormir o que te anestesien, ¿verdad? Sí, pero claro, evidentemente... Por estar en estado vegetal, como pregunta acá Armando, una persona en estado vegetal es alguien inconsciente. Sí, hasta ahorita todo nos hace sospechar que sí, en estado inconsciente. Sin embargo, hay hallazgos interesantes que menciona Damasio. Ahorita no lo puedo citar perfectamente porque eso lo leí de otro libro y no tomé nota, pero mencionó que hay ciertos estudios de caso donde hay personas que cerebralmente pueden responder a estímulos aún estando en estado vegetativo. No se sabe por qué. No se sabe. Para los dualistas dirían, es que la persona está flotando por ahí, está respondiendo. No, la respuesta es lo que las experiencias cercanas a la muerte en el proyecto AWAR, por Sam Parnia, nos ha dicho, que aún inclusive en un paro cardíaco, 1/3 del flujo de sangre llega al cerebro. Un pequeño porcentaje. Y hay que recordar, si a eso le sumamos la combinatoria de que las redes neuronales, las neuronas, son las células más resistentes de todo el organismo, es completamente plausible que aún en estados muy alterados o muy bajo de conciencia, volvemos al principio, gradientes, y por eso Damasio lo resuelve con el primer umbral y el segundo umbral, no nos la complicamos. Entonces el primer umbral son esas partes donde casi no percibes nada, pero algo llega. Evidentemente no se sabe, como dice Rafa, cuál es la línea específica, ¿no? Pero sí, evidentemente, no habría un yo autobiográfico. Claro. Y con eso, bueno, no sé si quieran continuar más tarde todavía, pero generalmente a estas horas cerramos el programa. Yo me voy a mimir. Tú, Marcos, ¿quieres añadir algo más?
Pues yo creo que nada, yo creo que estuvo muy buena la charla porque hablé más yo. Claro, claro. No, Sería amplio todo. Ya todo el no, tenía público mucho, sabe que a mí me encanta teni- escuchar mi voz, pero también me encanta escuchar las voces de los tenía, demás. tenía mucho tiempo de no conectarme con ustedes por tanta pregunta, pero a ver, aquí si quieres respondemos la última pregunta, ¿no? Dice Vale. Armando, tengo una pregunta interesante, pero que se va del tema. ¿Cuáles son las capacidades cognitivas de un niño criado por animales que no aprendió un idioma? Los llaman los Homo sapiens ferus. Es una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son las capacidades cognitivas? Las capacidades cognitivas son las mismas, pero no potenciadas. Ujú. Es decir, esto ya estaríamos en otro tema muy complejo que es el neurodesarrollo infantil, bastante complejo porque hay etapas de umbrales donde si el niño se pierde esas etapas, muy difícilmente procesos cognitivos superiores, hay que recordar que hay procesos cognitivos básicos, hay procesos cognitivos superiores, los básicos son como atención, memoria, sensación, percepción, y los superiores son inteligencia, aprendizaje, creatividad, imaginación, etcétera, etcétera, etcétera. Lógicamente, en la parte del lenguaje, que es un proceso cognitivo superior, muy difícilmente si el niño se pierde cierta etapa de su vida donde su cerebro está más predispuesto a tener estas competencias para adquirir el lenguaje, si no lo tiene de manera propia y eficiente, muy difícilmente lo va a recuperar con la misma eficiencia que un adulto que se crió como que si se le enseñara lenguaje desde niño, con todos los procesos normales, con todo lo que debe llevar. Entonces, realmente ahí estos tipos de niños, tendrían dificultades, sobre todo en la parte de los procesos cognitivos superiores. Los procesos cognitivos básicos ahí van a estar, pero no va a poder desarrollar ciertas facultades más complejas si se pierde ciertos umbrales que son partes de su vida muy, muy importantes donde su cerebro puede captar mejor este tipo de entrenamiento cognitivo. O le costaría mucho trabajo, ¿no? Porque la plasticidad cerebral, en cierto modo, tendría que poder permitirle, si es lo suficientemente entrenado, desarrollar algunas de estas capacidades cognitivas superiores, ¿no? Sí las puede desarrollar, pero no de manera tan eficiente Okay. como una persona que se crió de manera, vamos a ponerle normal, ¿no? Está Ujú. como el caso, creo que se llama Jenny, la niña esta que vivió enclaustrada, de este ya mencioné en otra cantina, donde realmente no pudo recuperar todas sus facultades tal 100%, pero sí se podía comunicar, sí podía hacer una vida, pero todavía tenía una serie de conductas erráticas y muy salvajes, ¿no? Muy impulsivas. Entonces, realmente muchos procesos cognitivos superiores que requiere para autorregularse en conducta, autorregularse en emociones, no los pudo desarrollar en su momento. Y aparte hay otro proceso, Rafa, sobre todo que sucede en la pubertad y en la adolescencia, que se llama poda sináptica, que literalmente es eso. Es como si agarras una podadora y a chingar a su madre todas las redes neuronales que nos sirven. Entonces, ¿por qué? Esto sucede para que el cerebro tenga más espacio. Okay. Es una de tantas, por las cuales, por ejemplo, o quizás muchos de nosotros, o a nuestros hijos, o los hijos de alguien más, podemos ver, oye, pero si este niño era súper inteligente, incluso era capaz de resolver cubos Rubik desde niño, y ya nomás se volvió puberto, se volvió bien pendejo, este güey ya no resuelve ni siquiera un rompecabezas de 2 piezas, ¿qué pasó? Es porque en parte, no digo que totalmente, pero en parte puede verse el proceso de poda sináptica. El cerebro requiere eliminar ciertas redes que están todas, es como cuando tienes un chorro de cables todos enmarañados y necesita eliminar esos y volver a reestructurarse y volver a incorporarse para poder dejar espacio como una desfragmentación de disco cuando le metemos mantenimiento a nuestra computadora, Claro. va para liberar espacio. Entonces realmente es un proceso que se requiere. Entonces no ha habido ningún experimento 100% controlado que nos permita decir, ¿sabes qué? Una persona puede recuperar el 100% de sus funciones. Las hipótesis más fuertes nos dicen que no. Okay. El experimento más cercano de manera sin querer por parte de la vida, por el caso de esta niña que fue abusada y fue encerrada toda su vida en una habitación, es un experimento incidental. Sin embargo, no se le pudo dar seguimiento porque se la quitaron a la psicóloga que la estaba entrenando y ayudando y ya no se pudo hacer mucho por la niña. Entonces,
no tenemos realmente un experimento y nadie ética en su sano juicio en la ética va a ser encerrar a un niño y quitarle todo tipo de estímulos posibles para ver qué sale en su adolescencia y qué sería puede completamente recuperar. antiético eso. Es completamente antiético, exactamente. Entonces no tenemos una Yo tengo respuesta una última definitiva, pero pregunta tenemos antes de hipótesis irme a fuertes. mimir, antes de cerrar, Dani. Eso de la podadora mental que estabas mencionando, ¿puede sucederle a cualquier persona en cualquier momento? Sí, ¿O es simplemente algo más genético, como que dependiendo de tu genética te puede pasar como no? no, es un proceso que se requiere. Por ejemplo, existe un proceso orgánico, biológico que se llama apoptosis, que es la apoptosis, es la muerte celular programada. También existe a nivel cerebral la muerte neuronal programada. Entonces, realmente estas son específicamente neuronas que no se lograron conectar con ninguna red. ¿Y qué es lo que sucede? El cerebro las mata y las elimina. Sí. Y en ciertas etapas de la vida, mucho más en la adolescencia, la poda sináptica se da y es una de las razones por las cuales puede haber cierto déficit, no completamente. Obviamente hay que, si el adolescente en toda su vida, perdón, la persona en toda su vida ha desarrollado una buena relaciones interpersonales, una buena gimnasia mental, mente sana, cuerpo sano, ejercicio, alimentación y demás, la poda sináptica la va a pasar y el hecho de sus redes están bien comunicadas, que lo que le quitas, al quitarle redes no significa que le quitas memoria, al quitarle redes simplemente le quitas agilidad para enganchar una cosa con otra. Lo único que tiene que hacer ahora las nuevas redes con ese espacio es puentearse y buscar un lugar más lejano para conectarse con otras cosas. O Y sea, se puede hacerlos. recuperar eso, como Sí, que sí, por sí, más que sí. lo pierdas, podés volver. Ah, ok, perfecto. Sí, porque la memoria es asociativa, entonces realmente no es que guardemos en módulos de redes la información, sino que la información se genera a través de cómo se asocian las redes neuronales. Entonces realmente el quitar ciertas redes, tendrías que quitar mucho cerebro para ver una afectación en la memoria y tendrías que quitar ciertas partes específicas para poder realmente afectar a una persona. Pues hay personas que les pueden quitar cierta parte del cerebro, la mitad de su cerebro, y pueden tener muchos recuerdos, pueden tener muchas cosas, van a tener quizás déficits en su movimiento corporal, pero van a poder hablar, pero con dificultades, pero sus memorias van a estar casi intactas o van a tener dificultades para acceder a la memoria, pero van a poder acceder. Por un caso de los boxeadores, generalmente de tantos golpes que reciben en la cabeza, se mueren muchas redes, se mueren muchas neuronas y puedes notar, yo he tenido la experiencia de saludar a exboxeadores y le das la mano a algunos de ellos y como que tardan en reaccionar y 2 segundos después se dan cuenta que los quieres saludar y te empiezan a saludar. Entonces, ¿por qué? Porque realmente han sido muy trajeteados, pero es realmente años y años y años de tanto que el proceso de poda sináptica realmente es muy mínimo lo que te va a fregar. Sí. No, bueno, yo creo que todos podemos pensar en algunos ejemplos que probablemente la poda les llegó como 4 veces, ¿no? Y con eso cerramos el programa de hoy. Muy buenas noches, muchas gracias a nuestro público de Twitch por habernos acompañado en vivo estas 2 horas. Gracias a todas las personas que observaron esto por YouTube. Si les gusta el contenido, denle seguir, denle me gusta, denle click a la campana para que les avise cuando tenemos nuevo contenido. Muchas gracias a todos por su apoyo. Muy buenas noches y muy buena suerte. Bye.